Marihuana medicinal, entre la veneración y la satanización. Primera parte. Hola amigos y amigas, les habla nuevamente Leonardo Aja Eslava. Yo soy psicólogo forense y experto en drogodependencias. Este video lo hemos denominado la marihuana medicinal, entre la veneración y la satanización. Vamos a tener diferentes secciones para abordar la temática de la manera más completa, no digo que exhaustiva, pero sí que la gente pueda tener una idea muy clara de qué es realmente esto que implica la legalización del uso terapéutico de la marihuana aquí en Colombia y que está siguiendo la línea de muchos otros países alrededor del mundo. Entre otras cosas, analizaremos cuáles son los miedos que hay alrededor de esta eminente legalización. Aclaro, al momento de la grabación de este video, el presidente de la República no ha firmado aún el decreto, estará a un par de días de hacerlo. También vamos a mirar cuáles son los posibles usos medicinales que puede tener la marihuana en preparados terapéuticos. Vamos a hacer unas comparaciones con otras sustancias psicoactivas. Igualmente, vamos a definir muy claramente cuáles deben ser unas líneas infranqueables. Y por último, vamos a hablar acerca de cuáles son los retos que nos vienen por delante una vez que el uso de la marihuana tenga usos medicinales o terapéuticos. Entonces, vamos a comenzar con esta pequeña serie. Adelante. Primero, los miedos que hay alrededor. Marihuana medicinal, entre la veneración y la satanización. Comencemos primero con los miedos que hay alrededor de la eminente legalización del uso terapéutico de la marihuana aquí en Colombia. Uno de los miedos que hay es que esto será la puerta para legalizar el uso recreativo. De pronto sí, de pronto no, y eso depende mucho de cada país y de cuál es la posición y la política que se tenga al respecto. Pero es falso afirmar que definitivamente sí o sí se va a dar la legalización del uso recreativo. Tomemos como ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimos estados en donde el uso terapéutico ya está regulado y legalizado. Y solamente hay 2 estados en donde también se legalizó el uso recreativo. Entonces, no necesariamente darle el uso terapéutico de la marihuana es obligatoriamente la puerta de entrada para que se dé también el uso recreativo. Hay muchísimas variables que entran en juego y la verdad no son fáciles de resolver o de superar. Otro de los miedos es que se legalizarán otras sustancias que hoy se consideran ilegales. La pregunta es, ¿legalizar el bazuco? Definitivamente lo dudo mucho. O miremoslo desde otra perspectiva. La heroína se considera una sustancia ilegal, sin embargo la morfina tiene usos terapéuticos y ambas se obtienen exactamente de la misma planta, de la amapola adormidera, de donde se extrae el opio y del opio se extraen muchísimas otras sustancias. O por ejemplo, la cocaína hasta hace unos años era empleada como un anestésico local, hoy ha sido reemplazada por otras sustancias. Entonces, tenía usos terapéuticos, pero definitivamente su uso recreativo no ha sido legalizada. Entonces, la verdad, esto de que se van a legalizar otras sustancias ilegales no tiene fundamento, porque las evidencias de la realidad nos muestran una cosa totalmente diferente. ¿Qué otros miedos hay alrededor de la eminente legalización del uso terapéutico de la marihuana? Que la marihuana es la droga de entrada a otras. Esto definitivamente no tiene absolutamente ningún soporte. Les invito a que se acerquen ustedes mismos, analicen los datos que nos ofrecen los estudios epidemiológicos de consumo a nivel nacional y se van a encontrar con una gran sorpresa. Las 2 sustancias psicoactivas más ampliamente consumidas son, primero, el alcohol y segundo, el cigarrillo. Dentro de las ilegales, claramente, está primero la marihuana. Pero la diferencia entre marihuana y muchas otras ilegales en cuanto a porcentaje es bastante grande esa diferencia.
El problema es que el análisis se ha hecho a partir de policonsumidores, digamos en un centro de tratamiento, y al indagar su historia de consumo, la trayectoria que han seguido ha sido más o menos primero el alcohol, después el cigarrillo, luego la marihuana, ¿sí? Entonces mire todo lo otro que terminó consumiendo. El caso de un policonsumidor. Pero cuando vamos a mirar las grandes estadísticas, son muchísimos más los consumidores de marihuana que no dan el paso a otras sustancias más difíciles y más complejas. Y si vamos a hablar de sustancia de inicio, por excelencia, ha sido siempre el alcohol, no la marihuana. Eventualmente hay unos casos de personas que se inician directamente en el consumo con la marihuana, pero realmente estos casos son excepción más que norma. Entonces, esta afirmación de que la marihuana es la droga de entrada hacia otras mucho más peligrosas, realmente no tiene fundamento. Si nos queremos alarmar por eso, alarmémonos por el alcohol. Se incrementará el consumo de los jóvenes. Vamos a decir que eso es algo bastante incierto, porque no es suficiente con que se legalice el uso terapéutico de la marihuana. Si no se crean campañas de prevención, punto del cual hablaré más adelante, y con esto se amarra a que la marihuana es inocua, se puede llevar a la disminución de la percepción de riesgo, concepto que ya explicamos en otro video. Entonces, es más una cuestión de manejo a que definitivamente haya una acción causal, en donde sí o sí, por haber legalizado el consumo terapéutico de la marihuana, se va a incrementar automáticamente el consumo en los jóvenes. Las evidencias que hay de esta situación en otros países no nos permiten afirmar de que obligatoriamente consumo terapéutico correlacione con incremento de consumo en los jóvenes. Entonces hemos abordado este primer eje, que son los miedos que hay alrededor. Ahora pasaremos a mirar el siguiente punto, que es ¿cuáles son los posibles usos médicos? Segundo, ¿cuáles son los posibles usos medicinales? Marihuana con usos medicinales, entre la veneración y la satanización. Miremos cuáles son realmente los usos terapéuticos que puede llegar a tener, ni siquiera la marihuana, sino muchos de los derivados, de los preparados, de los subproductos que se van a elaborar a partir de ella. Vale la pena aclarar, la marihuana terapéutica no es que la persona coge un porro, se lo fuma, se traba y eso le va a curar todos los males. Entonces, saquemos de nuestra cabeza ese imaginario. Es a partir de la marihuana que se van a sintetizar y producir subproductos que tendrán diversos usos. Entonces, una persona que está, por ejemplo, en quimioterapia, radioterapia o con tratamiento retroviral porque es portador del VIH-Sida, uno de los efectos secundarios de estos tratamientos es que a la persona le da un profundo e intenso deseo de trasbocar, de vomitar. La marihuana es un antiemético, es decir, inhibe ese deseo de vomitar. Entonces, para las personas que están en esta condición, la marihuana puede tener unos excelentes resultados. Ustedes saben qué es, espero poderlo pronunciar bien, fibromialgia. Si conocen a alguien que tiene ese trastorno, pregúntenle qué se siente y qué se experimenta. Y sabrán que esta enfermedad es muy resistente a la mayoría de los analgésicos que hay en el mercado. Se ha visto que, por ejemplo, para este tipo de enfermedad y otras enfermedades de tipo inflamatorio y que implican grandes dolores, cierta clase de artritis reumatoidea, ¿sí? Hay dolor y hay inflamación. La marihuana o derivados de la marihuana pueden tener unos potentes efectos tanto analgésicos como antiinflamatorios. Entonces, si lo vamos a mirar desde la perspectiva de calidad de vida, ¿por qué no mejorar las condiciones de calidad de vida para una persona que tiene uno de estos trastornos a través de algunos de los derivados o subproductos que se pueden obtener
a través de la marihuana. Entonces ya hemos hablado de 3 posibles usos terapéuticos: antiemético, analgésico, antiinflamatorio. Veamos otro posible uso que se ha identificado para la marihuana. ¿Conocen a alguien que tiene asma? ¿Y han visto ustedes la ansiedad, la angustia, el pánico cuando se empieza a cerrar la tráquea y los bronquios? La asfixia es quizás de las sensaciones más apabullantes que un ser humano puede experimentar. Pues bien, al parecer la marihuana puede tener unos excelentes usos como broncodilatador. Por lo tanto, parece que hay unas apuestas muy serias para que sea un tratamiento para aquellas personas que tienen serios problemas de asma. ¿Qué otro uso terapéutico se ha encontrado que puede tener la marihuana? Te hago la siguiente pregunta. ¿Te gustaría irte quedando ciego progresivamente? ¿Que tu campo de visión se vaya estrechando en forma de túnel? Creo que no debe ser una experiencia muy agradable. Pues bien, ese es el posible desenlace que pueden tener los pacientes que tienen glaucoma. Es un trastorno ocular que consiste en un aumento de la presión intraocular por aumento del humor vítreo. Y esto afecta el nervio óptico y progresivamente la persona se va quedando ciega de afuera hacia adentro. Parece ser, y ya hay evidencias muy serias que indican que derivados de la marihuana pueden ayudar a disminuir y detener la progresión del glaucoma. Entonces, ese es otro uso bastante interesante. Por último, hay algunos hallazgos que indican que algunos productos de la marihuana pueden estimular el apetito. Entonces, se le está mirando muy seriamente como un tratamiento alternativo para aquellas personas que padecen de anorexia. Entonces, veamos: antiemético, analgésico, antiinflamatorio, broncodilatador, reducción de la presión intraocular y estimulante del apetito. Son muchos los beneficios que se podrían obtener para personas que están experimentando diferentes dolencias. Entonces, aquí ya voy mandando un mensaje. Para acceder al uso medicinal, pues se requiere estar enfermo o tener algún tipo de malestar o alteración en la salud. Eso ya nos va diferenciando a el uso recreativo, que esa es otra historia de la cual hablaremos luego. Pasemos entonces a analizar nuestro tercer eje: comparación con otras sustancias.